Continuamos, señores, en esta mañana. Momento de empezar esta mesa de intercambio de jueves, que usted ya sabe que es la mesa de abogados. Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Sabías que la tarjeta Bro Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata? Con cada compra generas puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñás. Además, tiene beneficios buenísimos. Pedí tu Bro Recompensa Mastercard al 2199600 o por recompensa.bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país, presenta esta mesa de intercambio hoy con la recepción en estudios del doctor Fernando Dotti. ¿Cómo anda? Veo que le ponemos un poco de... Sí. Ponemos orden en el asunto porque se nos desbarranca. ¿Cómo anda? Todo bien, buen día. ¿Ustedes? Bien, gracias, todo bien. Un placer estar por acá, como Bueno, siempre. para nosotros es un placer recibirlo. El doctor Gonzalo Dotti, también un placer recibirlo. Bueno, buen día, un placer también para mí. Buen día de la audiencia. Y estaba viendo que los Dotti pasamos por la... Ah, sí. Por la cortadora de 2 césped. por 1 hubo, ¿no? Sí. Hubo No. No creo que vaya donde va uno. Tarifa familiar. Ah, ya empezó. No creo que vaya donde va uno. Ah, él ya empezó. No, porque El valor Claro. proletario, el valor cajetilla. Claro. En Mapo Afere, en Mapo Afere. Le hacen barba y todo ahí. A mí me hacen una tacataca nomás. La barba en casa. Gracias, chico. No me vengas a aplicar el No. el proletariado. Pero digo que acá. esté bien o que esté mal, no es una valoración que estamos haciendo de la situación. Doctor Montaldo, por favor, ponga orden acá. Sí, ¿Cómo la anda? verdad Buen que día. no, muy buenos días. Estaba mirando las masitas. Usted está siempre concentrado en el tema Sí, central de la no, mesa, la que verdad que son una- las masitas de La verdad que Panflores. una presentación riquísima. Espectacular, ¿no? Comprobado, ¿Usted las vio? ¿No las comprobado. puso en las redes? Vamos a ponerla. ¿Cómo seguimos al doctor Gonzalo Dotti en las redes? Por favor, díganos Tiene un nombre medio raro. Sí. Ni él lo sabe. No. Es Benjamín Frost, @ creo que Benjamín Frost Benjamín. No, Pero las redes son Franklin, Benicio Benjamín por mi sobrino. Ah, cierto. Listo. ¿Cómo se pone el nombre suyo? ¿Cómo pone el nombre de los sobrinos? Primero que en un momento lo ponía porque no me interesaba que me encontraran gente que no querías agregar, porque después me llamó, te mandé solicitud y no me aceptaste. Hay un problema con ¿Para las qué están las redes. redes entonces? Y pero yo elijo quién quiero. Pero elija igual, aunque Sobre pero todo que la sepa que familia a usted- veces. No quería ser Usted es un tipo raro. sentirse Usted es un avasallado. tipo raro. Está en las redes, pero no quiere que se sepa. Es raro, pero es mi amigo, dijeron. Es raro, pero es mi amigo. Es raro, pero es mi amigo. Bien, señores, vamos a comenzar con los temas de No se hoy. preocupe, porque yo no le voy a pedir solicitud de amistad. Ni loco, ¿no? Ni loco. ¿por qué no? Pero vos- Porque ya somos amigos. Porque- Vos vas a En casa la directamente, realidad, entro y estamos ahí, ya está. En la realidad, No La precisamos realidad es ya de- Eso. corazoncito ni nada. Peor que dólar ruso. la virtualidad. ¿Qué pasó? Perdón, me perdí. Sí, no sé, yo también. Me perdí. Son malos, son Arrancamos 2:20. Che, uy, hay calor dentro del estudio y no es por el clima. Sí, no, arrancamos 2:20. Empezamos con el tema de uno de los temas de hoy, y es el proyecto presentado por el diputado Iván Posada, que propone crear un fondo para erradicar la pobreza infantil y juvenil. Señala el diputado que los niveles de pobreza actualmente están por encima del 20%, arrimándose al 25%, según manifestó. Propone crear este fondo para erradicar la pobreza infantil, lo denomina Fondo Infancia y apunta a atender la concentración de la pobreza en las franjas etarias más bajas de la población. El fondo que se pretende crear se pretende que tenga la forma de persona de derecho público no estatal para recibir los recursos necesarios para el plan anual de abatimiento de la pobreza de niños y adolescentes. El legislador sostuvo que durante la pandemia hubo un crecimiento de la pobreza en esta franja, pero luego descendió. Los niveles actualmente en Montevideo están por encima del 20%, arrimándose al 25%. Quiere decir, una cuarta parte de los niños estarían viviendo bajo la línea de pobreza. Doctores, ¿qué opinión tienen con respecto a este proyecto? ¡Ping! Salió sorteado. Doctor Dotti Fernando. A mí no me sorprende porque es más o menos siempre la misma lógica, es decir, parecería ser que la pobreza se elimina por ley o por decreto. La receta es más o menos siempre la misma, la que venimos viendo desde hace décadas, no ha cambiado nada en esto. Es decir, es extraer coactivamente recursos del sector privado para destinarlos a lo que un gobernante advierte como un problema, ¿no? Es decir, esto parece de perogrullo, pero para combatir la pobreza lo que hay que hacer es generar riqueza, no cambiarla de lugar, que es lo que se intenta hacer con estas cosas. A ver, lo digo de otra manera.
cada vez que un gobernante, un político, un legislador advierte lo que considera un problema, eso necesariamente lleva o da lugar a una regulación, a una ley, a un decreto, a lo que sea. Esa regulación crea más burocracia. Esa burocracia crea más gasto. Ese gasto lo que hace, dado que se extrae coactivamente, lo que hace es generar otro obstáculo más al crecimiento económico del sector privado, que es el único que produce riqueza, que va a seguir generando pobreza, y volvemos a la raíz del problema, volvemos al principio, al problema detectado. Es como un círculo... Volvemos a ser pobres. Volvemos a ser pobres. Es como un círculo vicioso que funciona a la perfección. Nos repetimos en el error y no conectamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Pero lo que usted está diciendo es algo que dice mucha gente, y es que que habla muy mal del sistema político, en tanto crea problemas que, en vez de solucionar problemas, crea nuevos problemas que generan nuevas soluciones para generar nuevos problemas que en general generan nueva burocracia, pero que los problemas de base subsisten. Y según ese principio, en la sociedad nada ha cambiado en muchos años, y sin embargo ha habido una evolución. La pregunta es si esa evolución ha ocurrido a pesar de o a favor de los políticos, porque los políticos es lo que uno ha elegido para que lo conduzca, para que conduzca los asuntos comunes de la sociedad. Bien. Yo creo que no ha cambiado nada, y lo que el bienestar material que acompasa a la humanidad es a pesar de esto, producto de las tasas de capitalización, el incremento de capital acumulado que hay en sociedades más ricas. Pero voy a citar a Frédéric Bastiat, que era un pensador francés del siglo XIX, murió muy joven, en 1850, y escribió el último de sus ensayos antes de morir. Él murió estando en Italia, en Roma, creo que de tuberculosis, tenía 40 y pico de años. Joven. Muy joven. Y él escribió un ensayo que se llamaba Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es lo que muchas veces se anuncia, en este caso por un diputado, es la medida inmediata, ¿no? Es decir, bueno, se crea un recurso para dar asistencia, que muchas veces genera aplausos y está hecho seguramente, y sin él seguramente, con la mejor de las intenciones. Ahora, lo que no se ve es lo que se privó de poder llegar a ser como consecuencia de esa medida. Y Bastiat pone un ejemplo. Dice, imaginemos, hay un vidriero, ¿no? En donde un chiquilín jugando a la pelota le rompe un vidrio. Tiene que salir a recurrir a ver a alguien para que le repare el vidrio. Entonces, mucha gente puede decir, bueno, mirá el lado positivo, gracias a esa fatalidad le diste trabajo al vidriero. Eso es lo que se ve. Sí. De alguna manera hasta podés ver a quien le rompió el vidrio como un benefactor social en esa línea de razonamiento. Un hecho para dar trabajo. Ahora, lo que no se ve es que, y lo que dice Bastiat, ese comerciante tenía ahorrado un dinero para comprarse un traje, ir al sastre a hacerse un traje. Eso no se ve, no se lo pudo comprar porque tuvo que volver, que también era trabajo. Pero además, la sociedad está más pobre, porque el sastre ahora sigue teniendo lo que tenía antes, que es el mismo vidrio, pero no pudo generar intercambios, que es lo que dinamiza la economía y los hace más ricos. Entonces, hay que aprender también a ver lo que no se ve en este tipo de medidas, que a mi juicio terminan generando más distorsiones, más problemas, y que no vienen a dar una solución de fondo al problema. Yo ponía el ejemplo en la eterna vigilancia, citaba unas cifras del MIES del año 19. El 76% del presupuesto se iba en burocracia. Y solamente el pequeñísimo restante le llegaba a las manos de quienes más lo necesitan. 21%. Exactamente. Total. Menos de una cuarta parte. Menos de la cuarta parte. Entonces, en un organismo creado a esos efectos específicamente. Antes. Exactamente. Entonces, vuelvo a citarlo a Bastiat y recomiendo la lectura de ese ensayo, que es muy didáctico, muy claro, y me parece que nos permite ver las cosas también desde otro lugar. Te dejo. ¿Hay solución posible a través de ley para este tema de la pobreza infantil? Gonzalo Dotti. Primero, lo importante es, más allá del tema económico, ¿no? De lo que puede tener una idea
respecto a las primeras infancias. Es un tema que está hace años trabajándose a nivel parlamentario. Y esto habla de porcentajes de Montevideo. Sí, no, y me llama la atención que se quiera presentar un proyecto de ley para un fondo de primera infancia cuando hace cuestión de no menos de 15 días votaron todos los partidos políticos, la Comisión de Población y Desarrollo, un proyecto de ley en común sobre primera infancia, infancia y adolescencia, donde no se crea absolutamente nada desde el punto de vista económico que tenga que el Estado sacar más plata, sino que lo que se busca a través de un gabinete, que es lo que se crea, y muchas otras cosas más que dice la norma, hacer como un grupo intersectorial ya con lo que está formado, porque parece que hay muchas políticas, y parece no, es verdad, hay muchas políticas a primera infancia por un lado, a infancia por otro, y adolescencia, pero que no están, digamos, no están coordinadas. Claro. Pasa muchas veces que, por ejemplo, un mismo ministerio tiene 2 unidades o más que capaz que pueden intervenir en esa situación, pero como interviene el otro, yo no intervengo, al final no interviene nadie, o sobreintervienen. Pero eso le pasa a mucha gente que tiene un problema, va a un lugar específico, y el funcionario mismo le dice, y lo tuyo puede entrar en el programa de no sé qué, y si no, también en el ministerio de no sé qué hay un programa que puede atender lo tuyo, y si no, podés presentarte en el BPS que hay un subsidio capaz que te pueden dar, pero es todo para el mismo problema. Entonces, claro, son digo, 3 cosas distintas que... A mí lo que me... Primero, hay que trabajar esto, el tema con la responsabilidad, seriedad y el conocimiento, capacidad hasta donde podamos nosotros entenderlo. No se puede entender a una persona si no si en el desarrollo que tiene hasta la adolescencia no tiene un tratamiento continuo. No podemos atacar la primera infancia de 0 a 3 años y a partir de los 3 años y un mes ese niño después se pierde del sistema. No podemos atacar la infancia si no tuvo una primera infancia de alguna manera controlada desde el punto de vista de la salud, no hablo de un control del Estado. Y no podemos querer solucionar un tema de un adolescente con 13 años cuando tuvo una primera infancia que no sabemos qué sucedió y una infancia que también el Estado, en esas situaciones de vulnerabilidad, porque está pensado para eso, no estuvo presente o no hubo una familia de contención. Entonces, si no entendemos el desarrollo del niño desde que nace, neonatal incluso, neonatal, porque los controles de embarazo son muy importantes para después lo que puede suceder, hasta el desarrollo de la adolescencia, que es lo que plantea este proyecto de ley que vuelvo a repetir, todos los partidos políticos lo votaron, se reunieron con el presidente les dijo que era una excelente idea, lo apoyó. ¿Fue el de la senadora Ciaín? No, de la diputada Cristina Lustenberg. Pero es una... No, pero lo que el proyecto de ley propone es una coordinación interinstitucional entre lo que ya hay, de todo lo que ya hay desperdigado en el Estado. Es un nuevo intento de unificar el tema de la infancia en una sola coordinación. Usted decía que no era... Bueno, yo recuerdo a Perón, ¿no? Era bla bla. Yo recuerdo a Perón. Cuando usted quiere que algo no funcione, arme una comisión. Arme una comisión, sí. Es muy loable el planteo de la diputada Lustenberg. La necesidad existe. Viene batallando de hace años. Sí. Incluso en su propio gobierno batalló por eso. Y logró un acuerdo que hoy no es muy común. En su propio gobierno batalló por eso sin resultado y obtiene el resultado en esta administración. Pero en su propio gobierno no lo pudo hacer y lo pudo hacer ahora. Sin ser del gobierno, logrando acuerdo con todos los partidos. Pero es una coordinación institucional oficial del Estado para enfrentar el tema de la niñez. Lo que el diputado Iván Posada propone es otra cosa. Es crear un fondo para asistir económicamente. Es un fondo de recursos que podría bien asistir a esa coorganización interinstitucional. Pero es un poco lo que dice el doctor Dotti. Fernando. Con una T. El Dotti que habla primero. Yo soy el TT, como el Audi. El Dotti que habla segundo. Como el Audi TT. Porque Montaldo siempre habla tercero. Montaldo le pone... No terminé de hablar igual. No terminé de hablar todavía. Se crean nuevos problemas para resolver viejos problemas que no resuelven ni uno ni el otro. A mí lo que realmente, por un comentario final, me suena un poco... creamos un fondo... cuando todavía no tenemos los fines o las metas que ese fondo tiene que determinar. Incluso si hay un proyecto de ley, como les digo, que algo muy importante,
Dos cosas importantes. La primera, Cristina Lusterman nació en Juan Lacase. Importantísimo. Segundo, Con razón te interesa tanto. el proyecto de ley de primera infancia que ella presenta hace unos años, ella es pediatra, era solamente de primera infancia. Ella lo dice, entendí después que no es solamente primera infancia, que es todo el desarrollo, por eso es lo que yo comentaba. Y ahí el proyecto de ley nuevo no es ese que ella tanto luchó, está contemplado, pero es un poco más amplio. más amplio. Fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Y algo que acá lo tengo acá anotadito para Fernando, mirá. Dos cosas. Para Fernando. La primera, en la primera infancia, que es el ciclo vital de desarrollo de los niños, desarrollamos el 80% de lo que después a futuro vamos Es verdad. Sí. digamos, a poner en práctica nuestra vida adulta. Lo que no desarrollamos ahí, no lo desarrollamos nunca más. Hay un estudio famoso de dos cerebros, de dos nenes de 3 años, porque la primera infancia va de 0 a 3 años, un cerebro donde el niño tiene contención, tiene buena alimentación, cómo se desarrolla el cerebro, que uno si lo ve en una foto como que ocupa toda la cabeza, por así decirlo. Y el cerebro de otro niño que le falta amor, que le falta contención, que no tiene una buena alimentación, etcétera, es un poquito más de la mitad. Entonces, ese que se desarrolló hasta ahí, de los 3 años hasta el día que ese niño se muera, porque hay que decirlo así, lo que va a desarrollar nunca va a equiparar a lo otro. Entonces después no podemos pretender, si no invertimos en primera infancia, que después tengamos buenos resultados a futuro. Y ahí es cuando le quiero decir a Fernando, que capaz que lo conoce, vos conocés a James Hackman, premio Nobel de Economía en el año 2000. No, la verdad que no lo tengo. Jay Hackman hizo un estudio justamente de la inversión en primeras infancia y adolescencia en Estados Unidos, un país que no, vamos a decir que tiene una protección social para sacarse el sombrero, y dijo que la rentabilidad, el retorno económico de este tipo de inversión es una rentabilidad entre el 7 y el 10% anual, más elevada que la de los fondos de inversión o de la mayor parte de las inversiones en el mercado de valores. ¿Qué significa esto? Que si invertimos en primera infancia, después no vamos a tener que andar desde el Estado, o yo no sé qué privado va a poner plata para resolver esto, pero bueno, que venga plata de otro lado, nos va a salir más caro a futuro también. Lo voy a negar a Hackman porque seguramente sea un keynesiano, porque en realidad primero tiene un error. Hay un error de concepto, que la inversión pública no existe en concepto. Porque la inversión es la abstención de consumo. No, y lo que se conoce como inversión pública es plata extraída coactivamente. O sea que de abstención de consumo no tiene nada. Bueno, pero eso es lo primero. Lo segundo es... lo termino y lo dejo a Giancarlo. En realidad no es que uno con esto diga, bueno, somos seres insensibles y que viva la pobreza infantil. Lo que estamos diciendo es que con estas medidas lo que se hace es atacar la consecuencia y no la causa del problema. Por eso decía la frase de Perogrullo, la pobreza se soluciona creando condiciones para que haya riqueza, que es lo que no hay. Pero en este mientras país. tanto, 180.000 gurises hay. Hay que liberar recursos. Doctor Giancarlo Montaldo, por favor, deme luz con respecto a este tema. Hablo en calidad de tercero. Habla en calidad, no, pero hable en calidad de participante. Que nos absuelva. Está en el mismo nivel que todos. Digo tercero porque siempre, como me anteceden en el uso de la palabra y ilustran bien la situación, yo barajo. Y en este caso, bueno, voy próximo tema arrancamos al revés. Voy eligiendo las cartas, ¿verdad? Entonces es muy ilustrativo, digamos, ambas posiciones. Evidentemente el ilustre francés que Bastiat. citó Fernando, Bastiat, que está bueno ilustrarse, ¿no? Digo, me parece que eso siempre es una responsabilidad del individuo, forjar pensamiento propio y cuando uno pueda acceder a este tipo, digamos, de conocimiento, está bueno, ¿verdad? Digo, ir a la fuente y leer sobre todo, ¿no? Es una buena cosa también, digo, la cultura que uno se forja a sí mismo cuando debatimos en estos temas y no nos plegamos, por ejemplo, esto que yo iba a pensar que, a ver, está bueno lo que dice el pensador francés, porque a mí me viene la imagen del iceberg, De ¿verdad? 1850. Bien, mejor todavía, mejor. Bien, Cuando ¿no? murió Artigas. Porque uno piensa que antes de 1900 no había pensadores, ¿no? Que son todos ilustrados No, pero del Artigas fue siglo un XX. pensador, Artigas. Por eso digo. Aristóteles fue un poquito antes. ¿Qué? Un poquito antes. Aristóteles fue un poquito Bueno, no, me refiero a este caso del francés. Aristóteles ni que hablar. No se me dispersen, por favor. No, está bien, esto es dinámico, esto es dinámico. Entonces me viene la figura del iceberg, por lo que dijo Fernando, de lo que no se ve y de lo que se ve, ¿verdad? Y eso lo ato también, digamos, en particular con lo que decía Gonzalo, de esta iniciativa privada del no sé si es diputado o senador, Posadas,
es diputado, Diputado. perdón. Iván Posada. Por el Partido El Independiente. Partido Independiente, que integra la coalición de gobierno, ¿verdad? Y hacía referencia a Gonzalo que días anteriores se había conformado una comisión que, bueno, que está de alguna forma rondando en este mismo tema. Entonces la conclusión, digo, que a mí me viene es, con esta imagen del iceberg, con esta iniciativa del diputado Posadas, con esta suerte de peregrinaje que hace muchas veces el ciudadano en busca de ventanillas del Estado, ir a presentar su problema y buscar una solución, y bueno, y esto que una ventanilla lo trasladan a otra, y bueno, y anda en ese peregrinaje religioso penando. A mí me viene ahora una suerte de tema que no tiene que ver con la temática que estamos tratando, pero es la profesionalización del político, ¿verdad? O sea, como muchas veces esta suerte, como decía Fernando, legislar para erradicar, o sea, por una suerte, digamos, de sancionar una ley o crear un fondo, funcionaría, digamos, como una suerte, digamos, de varita mágica, y no se aprecia justamente situaciones, digamos, de razones profundas, donde ahí pongo en el tema que es la profesionalidad del político, ¿no? O sea, como a veces, como el médico, ¿no? Si se hace un diagnóstico mal, mala praxis, ¿verdad? Y ahí vienen los errores y las consecuencias. En este caso, como al político a veces, digamos, con la suerte, digamos, del instrumento de la ley y un articulado que es principista, o sea, que simplemente en el texto ya está diciendo lo que va a pasar, parecería que justamente fue una suerte, digamos, de varita mágica, cuando naturalmente los problemas acuciantes como es de los primeros tramos de la infancia, tendrían que ser contemplados de raíz con una suerte, digamos, de hincarle el diente en varias aristas, ¿verdad? Y no es toda suerte de juntar plata a través de recursos, que el propio proyecto dice de dónde se van a sacar los recursos, para que con esa plata simplemente, como decía Gonzalo, porque dice, a ver, ¿qué vas a hacer que en el mientras tanto, ¿no? O sea, con tanta cantidad de... Pero la pregunta sería también, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hace un diagnóstico certero? Con eso. Claro, ¿por qué no se hace un diagnóstico certero? Y justamente cuando se van a tratar estos temas, en vez de ir a lo que vemos del iceberg, es ver lo que justamente Pero no se ve. Diagnósticos sobran hace rato. Bueno, pero justamente, pero ¿por qué esta suerte de solución siempre vienen... Fracasa la familia, doctor. O fracasa el sistema político? O también Pero escuché ¿por por ahí qué? que como la infancia no vota, capaz que a los políticos tampoco les interesa mucho. Está bien, porque pero no son si votos. la familia fracasa, ¿no será porque también no están creadas las situaciones? Eso es darle al sistema político un egoísmo que no creo que tenga. ¿Qué cosa, perdón, me perdí? Pero hay que empezar en algún momento. La infancia no vota. Todo el mundo que conozco que ha hecho la actividad política, todos Entonces, ¿qué falta siempre voluntad? han manifestado preocupación y han realizado en la medida de su posibilidad de acciones con respecto de la infancia. Todos sabemos que es lo que queda después que nosotros pasamos. Entonces, que por eso, entonces... Todos los gobiernos han Sí, actuado sobre ese tema. Lo que pasa Pero es que de su concepción. Bueno, No es que por sea supuesto. momento de empezar de una Pero vez. pregunta, Lo ¿no? que pasa es que creo que ¿Y por qué no nos dejamos de concepciones y nos ponemos Por a eso es lo que estoy trabajar? diciendo. Pregunta, que sería el momento de voluntad política. a ver, sentarnos todos. el insumo que tiene Iván Posadas, ¿cuál es el insumo, digamos, del porcentaje de la pobreza infantil? ¿De dónde lo obtiene? No, yo francamente no lo sé. Y me imagino que tendrá alguna estadística de los distintos Está perfecto, porque organismos que tienen datos porque de esto este tipo estamos, de poblaciones. pero bajémoslo al terreno real. A ver, esto está circunscrito más que nada en la zona metropolitana, ¿no? Sí, Montevideo, sí, Los números son de Montevideo. Son de Montevideo, o sea que no estamos hablando de un diagnóstico Nacional, nacional. Ahora, pregunto, ¿no? Digo, en el sector Montevideo, zona metropolitana, estamos hablando de los barrios marginales, ¿no? Supongo que la situación de pobreza extrema de esa infancia, esa primera infancia, está, digamos, concentrada en esos cinturones que tiene Montevideo de los cantegriles, con toda esa situación, ¿verdad? Que eso ya hemos hablado cuando hablamos también del deterioro de la situación de vivienda, donde están marginados estas familias que no tienen acceso, la problemática del empleo, o sea... Me parece que hay que seguir escarbando. Van de la mano todos esos temas. Por eso digo, hay que seguir escarbando Y el para tema un de diagnóstico la pobreza infantil y del desempleo son tragedias que tenemos como sociedad, no son problemas, son tragedias. Bueno, y pero que un tipo que quiere trabajar y no puede y tiene que alimentar a sus hijos, es una tragedia. No, y que Pero uno Ahora, viviendo está el el padre, problema, la madre y hacinado 5 o 6 totalmente, chiquilines, va ¿no? todo de la mano. El tío y la tía El problema es que yo creo que más allá de las buenas intenciones que puedan haber en este tipo de propuestas, y en general todas,
hace, no sé, 80 años que nosotros nos repetimos en las mismas recetas para solucionar los viejos problemas. Y los problemas siguen estando. En el caso del desempleo, uno mira la línea del tiempo de los niveles de desempleo en Uruguay, y salvo en el 2002, que se disparó un poquito, después la media es siempre 8, algo, 7, algo. Hay un desempleo estructural. Hay un desempleo estructural. Ahora, que nadie ha podido resolver. El tema es que no conectamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y nos repetimos, pero permanente y sistemáticamente en el error. Hacemos siempre lo mismo. ¿Y queremos resultados distintos? No, campeón. Los resultados van a ser lo mismo. Y vas a seguir dando la cabeza contra la pared. Pero esto pasaron los colorados, los blancos, el frente. Volvió a ganar la coalición. Los problemas son los mismos. Y las soluciones, entre comillas, a esos problemas también son las mismas. Entonces, digo, yo no sé si no es momento de hacer una pausa y reflexionar. Decir, a ver, un acto de grandeza. Estamos equivocados, juntémonos, digamos, no es por acá, busquemos alternativas, pero bueno, lamentablemente no. No, y el tema también de la infancia, lo que decía Giancarlo, muy acertadamente, que uno tiene que pensar también en el contexto, no solamente en ese niño, niña o adolescente, sino en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a los servicios públicos. Yo recuerdo en el Pereira Rosell cuando se le daban alta a los chiquilines, pero claro, después iban a la casa y tenían humedad por todos lados, los días estaban de nuevo. Entonces, me parece que la posible solución tiene que ser, si bien es un problema estructural, que sea también estructural. O sea, buscar soluciones. No lo arreglás con mandar los anitos de nuevo para la casa al niño, si en la casa hay humedad, si no hay educación, si no hay servicio público. público. Conocer la coyuntura. El tema es que no se puede la solución, el foco no puede agotarse a la coyuntura. Acá se le está pidiendo a terceros, al Estado, a fondos de inversión, a organizaciones privadas. Ojo, esto se puede hacer sin el fondo. Le estamos pidiendo que se hagan cargo de atender algo que es responsabilidad de las familias. Las familias han dejado de cumplir parte de sus funciones porque hay muchas familias monoparentales, porque hay muchas familias en situaciones complicadas. Se le pide a la escuela que cumpla el rol y a la educación que cumpla el rol que la familia dejó de cumplir, y ahí radica la gran diferencia que tiene hoy la sociedad respecto a la sociedad de los últimos 50 años. Entonces, todo esto que se está hablando son parches para no enfrentar y buscar una solución, si es que la tiene, al verdadero problema de nuestras sociedades modernas, que es el problema que se ha generado en las relaciones intrafamiliares. Pero eso no hay duda, lo que yo digo... Pero eso es el diagnóstico. Pero como volvemos a lo mismo. Es el diagnóstico de la situación. No es el diagnóstico, es no querer, sobre esa realidad que existe, que no querer enfrentar una solución y seguir buscando soluciones laterales para no enfrentar ese problema, que no se sabe muchas veces cómo enfrentar. Porque usted se mete en la vida de la familia, entonces se interviene. La mamá va a la escuela y se enoja con la maestra porque lo retó al niño. Pero el niño tiene una conducta que se genera en su familia. ¿Cómo interviene la sociedad o el Estado en nombre de la sociedad en esas situaciones? Es lo que no tenemos resuelto. Ahí tenemos un montón de temas más. Bueno, pero es lo que hay que enfrentar. Déjame poner un ejemplo gráfico. El proyecto mismo no. Un ejemplo bien gráfico. ¿Sabe lo que parece este proyecto? ¿Para el del fondo o el otro? Porque hay dos. Cualquiera de los dos. Que parto de la base que está hecho con buenas intenciones, lo aclaro. ¿Ah? Es un proyecto bombero, ¿no? Ahí va. Entonces, parecemos perros histéricos dando vueltas en círculos tratando de mordernos el rabo. Siempre condicionados por la coyuntura. Entonces, la solución nunca aparece. O sea, si quieren atender la coyuntura, ningún problema, vamos arriba. Pero hay que ir al hueso, al fondo, a la raíz del problema. Si no, bajo la fiebre, pero la infección sigue estando. Un país que tiene problemas de natalidad, en donde estamos necesitando que haya mayor natalidad, donde hay que fomentar las políticas de nacimientos. No podemos estar con un problema de pobreza infantil. A ver, estamos diciendo que no podemos atender a los niños que tenemos hoy, y es un país que necesita que crezca su población. Entonces, señores, a ver, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina, no? Bueno, en este caso. Yo quería comentar algo que dijo Ernesto,
que en parte comparto el razonamiento que dice, bueno, que también el tema de la familia y que se le exige al Estado a través de la escuela o etcétera. A ver, ¿qué culpa tiene la familia si no tiene una solución habitacional que tenga que irse a la periferia, donde no hay servicios públicos y el Estado de alguna manera tiene que llegar con la luz y el agua? Por más buena que sea la familia y más contención que tenga. Cuando las poblaciones por situaciones económicas se van hacia la periferia, terminan yendo, ¿tá? El Estado se termina acercando hacia ahí. ¿Por situaciones económicas o por situaciones de crecimiento demográfico? No es el problema del Uruguay. Uruguay no Sin tiene ir más crecimiento lejos, que yo sepa, el Mato Grosso va a tener un CAIF ahora que no tenía. ¿Y por Uruguay qué? no tiene Porque hay crecimiento vivienda. demográfico. No, pero no crecimiento demográfico que suba la población. Bueno, entonces que alguien me explique por qué ahora el Mato Grosso que no tenía va a tener un CAIF porque hay no sé cuánta cantidad de viviendas si no hay crecimiento demográfico. O la gente no se expande. La policlínica ya les queda chica. Cuando el Estado tiene que estar más presente, obviamente, esa escuela que tienen ahí, que no sé el nombre porque yo no la recuerdo, la que está al lado de la barraca ahí por Roberto Ayun. Sí, la 62. La 62 Roger Ballet. ya no va a dar abasto con todos los niños que hay acá, se va a tener que ampliar. Y eso es por culpa de la familia que... No, yo creo que hay situaciones en que el Estado tiene que estar. Bueno, pero ahí no son familias desplazadas, son familias que No, crecen porque tienen su vivienda por eso. propia. En red de todo, Son ¿no? cooperativas. No, pero son dos situaciones diferentes, Sí, pero son que el diferentes. Estado también que va a decir, bueno, como las cooperativas están allá, ahora el Estado Y tiene que gastar plata también y no es hacer una escuela más grande ahí. También no es población de la ciudad que crezca, es población que se desplaza. Lo que pasa es que La población no creció, la población se desplazó. ¿Cómo se desplazó? Sí, pero La si se población es la desplaza, misma. Seguimos el Estado siendo no los tiene que mismos estar ahí habitantes de la también, ciudad. pregunto, se desplaza. Pero ¿quién te, No, porque me dijiste porque dijiste que siempre se le exige al Estado más. No, yo lo que estoy diciendo es que no se va al verdadero Al problema. hueso. Se atiende están solo a la buscando coyuntura, lo que soluciones sobre las consecuencias y ni siquiera nos queremos sentar a analizar Las las causas. causas. Creo que eso que ¿Y cómo Porque el resolvemos día- la familia? Ahí está, ese es el problema. Ese es Sin el que intervenga el problema. Estado. No, Peor todavía. aún que intervendiendo. No, pero ¿cómo? importa. No, pero porque tampoco vamos a intervenir tanto a la familia. Quiero decir esto. Bueno, ahí está La- el no, digo, problema. La Pensando mejor en la política general de la social población. que existe es el empleo. Esa es la mejor política social. Pero vos ahí también resolvés el Y tema ahí- de la familia con ahí el hay un- empleo. y ahí tenemos un problema estructural de hace 100 años, donde seguimos haciendo lo mismo y lo que decíamos recién, el problema del empleo es estructural ya a esta altura. Habría que chequear los números en cuanto a violencia intrafamiliar, en cuanto a violencia doméstica y en cuanto a la tasa de suicidios cuando el desempleo aumenta. Y ahí bueno, coincidimos claro, con lo que claro, dice ¿qué el doctor factor- Dotti, qué factor? que hay factores que inciden directamente en aspectos que en la familia complican el relacionamiento. Y es que una familia sin trabajo, sin poder darle de comer a sus hijos, muchas veces termina cayendo en una crisis familiar de la cual los niños no tienen nada que ver y los adultos no pueden manejar. Mira, yo en eso yo creo que tiene una relación directa en muchas cosas. Coincido. Y no solamente eso, sino en el suicidio también. ¿Por qué nos suicidamos más los hombres que las mujeres? Por ciertas presiones que tenemos. Por la sociedad machista. Que no, El hombre es el que tiene que tener el trabajo y No, mantener a la familia. y otra cosa importante. Duplica, en el Uruguay duplica el total de muertes violentas por año. 823 hubo el año pasado. Y esto es importantísimo con primera infancia y con suicidio. El otro día estaba leyendo un informe porque este mes fue el mes fue el día contra la lucha del suicidio, creo que el 15, Sí, por Sí, ahí. el día del suicidio, sí. Niños de 8 años se han querido autoeliminar. 8 años. Por eso es una actitud repetitiva por algo que ven. Está. Adrián, Pero qué Adrián- importante. Adrián pregunta. No, eso no, Adrián no. pregunta. Pero qué importante por lo que decía Oyente Ernesto. nuestro. Por lo que decía vos, ¿El Ernesto. Estado debe intervenir o no? Pues es que algunos En esta- pensaremos en que este sí, tema. otros pensaremos que no. ¿Y hasta qué punto? La pregunta, Intervenir y después ir a hacer un seguimiento. Siempre interviene. Estar lo que pasa es que habría que definir De una manera u otra perdón, siempre habría interviene. que definir qué tipo de intervención Exactamente. queremos, ¿verdad? O sea, este tipo de intervención o una intervención en realidad que con un diagnóstico certero cree condiciones sin la intromisión, o sea, crear condiciones. Cuando vos lees en la Constitución dice el Estado promoverá. A ver, la idea de la promoción es crear condiciones, o sea, no vas en este caso como el recetario. La pregunta es Del- la siguiente. En los países donde el Estado intervino en la formación de los niños, que hay ejemplos en el mundo de países donde el Estado intervino, ¿estos problemas se resolvieron? No. Estados Unidos es un ejemplo, por ejemplo. Tengo los datos, los traigo para el jueves que viene, no hay problema. Los tengo a los datos. Estados Unidos como cuando país- declaró la guerra a la pobreza con Nixon, a la fecha, Estados Unidos, al año 96,
que es el dato que tengo, billones de dólares se invirtieron y los números, lejos de mejorar, empeoraron. Lo mismo pasó con Wall Street. Pero ¿cómo intervino? Se aumentaron las regulaciones, se aumentó el número de funcionarios y las crisis han sobrevenido. ¿Qué tipo de intervención fue? ¿Qué hicieron? Plata, inyección de plata, como se hace acá. Inyectó recursos a las Inyectó familias. recursos y no fue la solución. Y los países socialistas educaron a los niños. Un fracaso. Los retiraron de la familia y los educaron. Los Lo que dogmatizaron. pasa es que Los ahí después educaron. empezamos con el tema del ¿Eso control, ¿no? resolvió el problema? Para mí No no, lo ni por resolvió. uno ni por el No hay otro. forma de controlarlo. Por No hay el forma de contrario, controlarlo. los países menos controlados, más libres económicamente, la población más pobre en esos países tiene 8 veces más ingresos que los países más reprimidos. ¿Ah? Entonces, son los datos, los números no mienten. Decía Damiani, los que mienten son los que hacen los números. Son los que hacen los números. ¿Cuánto querés que te dé? Señores, vamos a hacer una pausa porque se viene el segundo tema de la mesa de intercambio de hoy. Y este tema, si siguiéramos. Me gustaría. Bueno, haga lo que quiera con el programa, siga. No, siga usted. Forjar una serie de. Yo justo tengo que ir a cepillarme los dientes. Permítame un ahora, segundo. así A que- ver, estamos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que es necesario un buen diagnóstico. Ya me parece que no hay. No, digo que Ah. cuando se pretende ubicar recetas, en este caso porque trajimos a la mesa el tema del Y proyecto. cruzar datos de todos los Digo, organismos. no, Porque a veces digo, tiene no es solamente- necesario. Estamos sobrediagnosticados, me parece. O sea, pero utilizamos mal entonces el diagnóstico. Y bueno, o no lo ¿para qué no lo utilizamos? sabemos leer? Ah, bueno, ¿Para qué no lo bueno, sabemos está leer? perfecto. Ahora Pero sí. me parece que se han pagado tantas auditorías y estudios y análisis y hay equipos de gente que Hay está- insumos, que hay está- insumos. me Que parece fallan los sí, políticos, hoy que falta. Sabemos dónde está cada una de las situaciones de pobreza y de dificultad. Voy a El tirar tema el es qué gato. hacer con eso. Espera que Voy a va a tirar tirar el gato arriba de la Espera que mesa. estoy terminando. Todos sabemos lo que tenemos sobre la mesa. El tema es qué hacer con ella. Bien, el gato. Acá la Yo lo que tengo sobre la mesa acá es el panflore Acá ahí. la culpa siempre la llevan los políticos. Pero hay que empezar a pensar qué responsabilidad tiene en todo esto la burocracia. Bien. Porque esa es la que siempre está. muy Los serio. otros están de paso. Los fabricantes de miseria. Bueno, ahora sí vamos a la pausa. ¿Podemos? Sí, ahora ¿Te me sí. deja? ahora Y sí, volvemos ahora con sí. más. Bueno, vamos. Buen día. Si él dice, vamos. Señores, son las 9:50 de la mañana, vamos al segundo tema de esta mesa de intercambio. A modo de resumen les comento que hemos hablado durante la semana ya sobre el nuevo decreto que estaría reglamentando las certificaciones médicas en el Estado. Tema que fue presentado en la rendición de cuentas del año 2022 y que ahora se pretende reglamentar por decreto y se establece, por ejemplo, entre otros temas, que sí, ya está el decreto, que las certificaciones médicas en el Estado pueden llegar a ser hasta de 9 días en el año, que son cubiertos con el salario, hasta de un 75% a un 100%, de acuerdo a la condición, pero que esta certificación médica comienza a tener efecto de pago a partir del 10º día de certificado. Es decir, si usted tiene una licencia médica por 11 días, va a cobrar 1, ¿no? En el sector privado, la realidad es de 3. Son 3 días que usted no cobra. Si tiene una certificación médica por 4 días, bueno, va a cobrar 1, que está por fuera del 3 inicial. Al 70%. Al 70%. Desde el punto de vista legal, el PIT-CNT dice que esto es inconstitucional, que debió haberse citado a negociación colectiva para poder aplicar este decreto que regula las certificaciones médicas en el Estado. ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a lo legal de este decreto? Inconstitucional para mí no es. Después habrá un tema de ilegalidad o no, que habrá que verlo, pero inconstitucional seguro que no. Después, en cuanto a la pertinencia, a la oportunidad, yo en principio, después puede haber diferencias de matices, ¿no? Pero en principio estoy de acuerdo, digo, me parece que es una manera de equiparar al sector privado y de generar los incentivos para evitar un fenómeno que en el Estado se da y mucho, y sobre todo en la educación, creo, y secundaria más que nada, me parece, que es del ausentismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno se certifica y cobra el 100% del salario, no hay ningún incentivo, un marco regulatorio, un marco institucional tendiente a generar los incentivos para reintegrarse. De esta manera... Esto es un incentivo un negativo, incentivo ¿no? O sea, esto es algo... porque el órgano es más más sensible... una pena que un incentivo. El órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Entonces, Siempre. por ahí se generan los incentivos para evitar el ausentismo.
reitero, después se podrán discutir los matices, si es a partir del día 10, del día 3, al igual que en el sector privado, en fin. Pero en principio me parece que es una manera de dar un trato igualitario con el sector que es el que Y con un tema que banca y supuestamente- financia al y otro. con un ¿no? tema que se supone es lo mismo, ¿no? Es una persona que se enferma. Exacto. Señor. Bueno, yo primero quiero hacer un análisis jurídico porque como bien Análisis. dice Giancarlo Montaldo, están las mesas de intercambio, pero esta tiene la particularidad que somos 3 abogados. Exacto. Entonces, por lo menos el primer comentario, reflexión, no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero sí un comentario, una reflexión, es que hay una ley que es la 18.508, que es la ley que regula la negociación colectiva en la función pública, que es distinta a la ley de negociación colectiva en lo que son El área privada. el área privada, porque son regímenes totalmente diferentes. El funcionario público tiene un estatuto y tiene un régimen especial y alguno está específico dentro del funcionariado público de su tarea. Totalmente diferente a lo que es la actividad privada. Por eso a veces igualar cosas que tienen estatuto totalmente diferente, hay que hacerlo con mucha cautela. Primera cosa. Esa ley, el artículo, creo que es el artículo 4 o 6, no recuerdo bien, dice a texto expreso que se debe solicitar al Consejo Superior Tripartito, o sea, reunirse el Ministerio, el Estado y los sindicatos o la organización más representativa cuando tengan que determinarse situaciones de salud, seguridad e higiene laboral. Esto es salud laboral. Por lo tanto, ¿qué tendría que haber pasado desde el punto de vista legal? Porque hay una ley que lo dice. Perdón, ¿es salud laboral o es salud de la persona independientemente del trabajo? Si me resfrío, me engripo, me afecta un cáncer, me afecta una operación. Que no tiene relación con la actividad de trabajo. Sí, ahí está, es salud laboral, porque lo que se entiende como salud laboral es lo atinente a la salud generada como consecuencia o en el acto del trabajo, ¿verdad? Sí. Esto Bueno, me parece hay que no un se dolor de refiere a espalda por eso. estar en la silla de la oficina. Ahí Acá estaría- iba- Bueno, ahí hay que estaría- demostrarlo que Ahora, una gripe. o hay que demostrarlo que es porque está sentado en la silla de oficina o porque, porque cargó aumentó bolsas de o porque Portland en la aumentó- casa, o porque claro. aumentó 30 kilos y el abdomen Sí. le pesa y entonces Sí. le produce dolores. Ahí estaría interesante porque... Ahí cómo se diferencia la salud laboral. Ahí estaría interesante porque ya es más interpretación y que me Sí. ayuden Fernando y Giancarlo, porque el artículo dice tema relativo a la salud, coma, seguridad, coma, poner e higiene laboral. Entonces, como dice salud, coma, yo no sé si es salud Salud o de salud todo. laboral. Para mí laboral, sí. Bueno, no, por eso es un tema de interpretación. Está dentro de la Es un tema de interpretación. sí. Claro, porque no puede ser que Eso es lo de la ilegalidad que hablaba Fernando, que puede llegar a ser Eventualmente, ilegal digo, pero inconstitucional nunca. porque no se utilizó el procedimiento adecuado que es la negociación Pero el colectiva. PCNT dice que es inconstitucional lo que pasó. Dice que es inconstitucional, y no lo dice el PCNT, lo dice Daniel Och, que es el abogado asesor de COFE. Porque el los PCNT abogados salió en dicen- cruce también. Sí, el PCNT a través de COFE, confirma. aprobó ¿Qué la pasa? opinión de COFE. para aclarar también, porque capaz que no se entendió bien al principio cuando Fabricio hizo la introducción, no es que no le pagan esos 9 días. Esos 9 días tienen remuneración al 100% del salario. De licencia. Se le, Licencia. se le paga como licencia por enfermedad. Claro, pues licencia que justamente se le pone a disposición, después correr el tema del subsidio. Claro, pero ahí cobran al En el 100%. 9 días cobra como si trabajara. Claro, que anteriormente a este decreto cobraba siempre como si trabajara. Aunque tuviera 3 meses de licencia. Ahí va, Exacto. o 3 años. Cuando cinco. a partir del 10º día empieza ese subsidio del 75% de ese 100% que él cobraba hasta el 9º día. Son hasta 9 días al año. Al año. Entonces lo que yo, porque yo no vi el informe, pero lo de la inconstitucionalidad creo que va por el tema de que hay una rebaja hay una rebaja encubierta del salario que vos ya tenías por el derecho a la seguridad social. Medio que viene por ahí. Como medio O sea, tirado que los el pelos. empleado, Sí, o están sea que el tirados los empleado pelos. público, a diferencia del privado, según esa interpretación, tiene el derecho a cobrar, esté sano o enfermo, el 100%. El 100%, del salario. claro. Es una diferencia. ¿Pero por Eso es qué? eso es lo que sucede hoy. ¿Pero por qué también pasa esto? Por eso hablaba de la diferencia de los estatutos. Yo digo los argumentos que se utilizan. Sí. Los funcionarios públicos no todos cobran salario vacacional, por ejemplo. Los funcionarios públicos de la Administración Central no todos cobran horas extras, compensan. El funcionario público existe para la función, 24/7. El de la actividad privada, no. El funcionario público, si se manda una macana fuera de su lugar de trabajo, según la macana que se mande, puede ser sumariado. El de la actividad privada, no. Un sumario con Te posible... echan de una. No,
a ver, si vos tenés un empleado que un fin de semana se pelea con otro, ¿vos lo vas a echar el lunes porque se peleó con uno en el baile? Posiblemente. ¿Lo echás y pagás el despido? Posiblemente. Ah, está. Tenés la posibilidad. Si se cuelga de la luz, tenés la posibilidad. Si se cuelga de la luz, Va de acuerdo a la función que cumplía. vos tenés un empleado que se cuelga de la luz de tu empresa privada. Bueno, pero si mi empresa es, por ejemplo, Ahora, de, si de el- control de las conexiones de energía eléctrica Bueno, y por le eso, brinda servicios a lo tengo que UTE, echar. Ahí si sí, es una ya- persona que en su casa está robando, yo lo tengo que echar. Ahí sí. Claro, porque tiene que ver con la tarea que cumple. Claro, pero te hablo, a ver, olvídate que justo sea la tarea Pero- puntual. No trabaja para la OSI y está enganchado del agua. Vos lo vas a echar a tu empleado si vos te enterás. Capaz que sí. Porque se Bueno, pero si es funcionario público, seguramente será un sumario. Porque si en esa empresa, quienes son responsables de la empresa consideran que la ejemplaridad y que la actitud de Pesa, sus empleados pesa. pesa sobre la visión que se tiene de la empresa, lo tiene que sacar. Bueno, precioso eso que vos me planteás No, de las precioso empresas. no, es realidad. No, a ver, ¿todas las empresas hacen eso? No. No. Ahora, el funcionario público está más expuesto a esas cosas. Yo no digo que esté bien o ¿Qué que vos esté vas a estar mal. más expuesto si es el rey del mundo? ¿A vos te parece que si un empleado municipal está colgado de la UTE no se le hace un sumario en la intendencia? No. ¿No se le hace un sumario? Yo creo mirá. que no, pero bueno. No, pero una cuestión de decisión. Tengo experiencias en Me parece que no siempre, ¿eh? No conozco casos. Hay administraciones que sí lo han hecho y no sé si todas lo hacen. No, pero ¿por qué se hace? Porque justamente sos funcionario, tenés como otro carácter Por frente la a la ejemplaridad sociedad. de la función. Exactamente, entonces son regímenes distintos lo que yo digo, por eso aplican forma distinta. Y es un régimen distinto la posibilidad que tiene el funcionario público Mire. de mantener su trabajo con Por eso, tranquilidad, mire, por y una eso. estabilidad que en el Era fondo regi- no existe. Igualar cosas desiguales es Eran medio complejo. regímenes distintos Yo no digo que cuando esté bien o el mal, digo que empleado, cuando pensarlo así es quien complejo. trabajaba, quien ejercía la función pública era un servidor público y cumplía un servicio a la comunidad, por lo cual Más allá de su tarea. Por lo cual el organismo en el que trabajaba, representante del Estado, le retribuían la forma que podían. Pero desde que se han transformado en funcionarios O y empleados están públicos. para la función o para el empleo, igual que los privados, porque les ha encantado sentirse igual que los privados, entonces sean como los privados en todo. Porque si no es facilísimo, soy funcionario público y en lo que me Claro. conviene soy público y en lo que me Ahí conviene va, soy privado. ahí va. No, señor. Se han privado en todo. Que le paguen horas extras, que le No paguen sé. salario vacacional, No sé. que tengan Lo que yo digo una es destitución que sea más. que los traten no como- tan. como que tengan que quieran. probar 2000 cosas para destituirlo, y que no tengan que, un despido sie- más fácil. y no si vos que querés. siempre se beneficien, porque al final hay gente que siempre juega de beneficiado. Por eso. Doctor Montaldo, ¿qué visión tiene del asunto? Bien, yo voy a enrabar el tema que hablamos en el primer tramo del programa, porque hablamos de un tema de diagnóstico, ¿verdad? Sí. O sea, qué importante es diagnosticar para encontrar la receta o la solución acorde, ¿verdad? ¿Cómo es el diagnóstico acá? No, en este caso me parece que la otra vez en una mesa hablamos de el nuevo régimen de previsión social, ¿verdad? O sea, todo lo que es la Sí. reforma del sistema de jubilaciones, ¿verdad? Me parece que en ese sentido, tanto, además digo, se trabajó en ese proyecto con profesionales especializados, ¿no? en la materia de seguridad social. En este tema de las certificaciones médicas también, o sea, precede un diagnóstico, igual que en la provisión social, justamente se diagnostica la problemática real que existe justamente para, en este caso, a través de esta ley que ya fue votada de provisión social, esta ley, en cuanto a las modificaciones de las certificaciones médicas, que creo que está inserta en la rendición de cuentas, y ahora este reglamento, reglamentación de cuentas del 2022. Exacto, Ya sí, fue. sí. hace rato que Pero está en danza. esta reglamentación es de eso. El decreto es ahora. Exacto, claro. sí. Entonces me parece que ahí coincidimos, digo yo, que el diagnóstico en este caso es acertado, ¿no? La problemática de las certificaciones, justamente el espíritu de esta ley de la reglamentación es reglamentar algo que se entendía como que venía una situación de desvío, ¿no? Sí. Además había estadística dentro de la administración central en diferentes áreas, índices altos de certificaciones, ¿no? Todo lo que significaba. Entonces, digo, de ahí se parte con el diagnóstico, de ahí se parte, digamos, con este tema del decreto. En cuanto, ya hablamos de la cantidad de días de licencia en el año civil, del 1 de enero al 31 de diciembre, y hablamos por supuesto que a partir del día 10º se cobraría el subsidio del 75%, o sea que en ese caso, en el aspecto legal, digamos, no
no habría, digamos, ninguna sombra que uno pudiera decir de ilegalidad. Ahora, lo que se está anunciando hoy por hoy a través de los sindicatos de la eventualidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, bueno, no se sabe, digamos, las razones. En este caso Gonzalo habla de que no se consultó justamente. No lo digo yo, solo es lo que, claro, lo que dice COFE. Está por la ley de negociación colectiva en el sector público, que ahora justamente leía el artículo 4, intervenía Ernesto y ponía en duda si para esto había que consultar, en tanto estaba circunscripto a una situación personal, ¿verdad? O sea, que no era que estuviéramos hablando de enfermedades a raíz o en ocasión del trabajo, ¿no? Que le toca en el ámbito privado, que hace que la persona esté incapacitada para ir a trabajar. Por lo tanto, la suerte que va a correr esta anunciada movilización, que no sé si va a terminar en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, no lo sabemos, ¿verdad? Porque en este caso, bueno, lo decide incluso la creo que también Suprema Corte de Justicia. Capaz que se presentaba un recurso ante el TCA, que es un decreto. Es un recurso jerárquico y subsidio, ¿no? Están viendo de revocación y jerárquico. Agotar la vía administrativa. Acá dice de Washington, que está escuchando. Uno de los 8. Uno de los 8 que nos están escuchando. Hoy hay dos que me han pasado mensaje a mí. Sí. Que dice. Ya lo dijo Cookie Padre. El funcionario público hace como que trabaja y yo hago como que les pago. Buenísimo. Ahora, cuando hay un llamado, vamos todos corriendo a anotarnos. Ignacio de Posada. Por eso cuando uno decimos y no hacemos, o hacemos y no decimos. Por supuesto, si todo el mundo ama al Estado. Yo nunca me presenté. Somos muy pocos los que decimos hasta acá yo llegué nunca y nos me vamos. presenté así. Ignacio de Posadas decía, dice, nosotros hacemos como que dice, ¿cómo es que decía? El comerciante o el empresario hace como que paga impuestos y nosotros hacemos como que le cobramos, dice. Exacto. Y como que lo controlamos, dice. No, gracias. Después yo quería dejar dos cositas. Nos pasamos, ¿no? El decreto no habla, por ejemplo, pero esto es importante también. Porque, es todo importante. Porque esto está en la ley de rendición de cuentas y el decreto, como sabemos los abogados, baja a tierra los detalles. No habla, por ejemplo, el caso de enfermedades oncológicas o enfermedades graves. No, pero no las nombra. Vos tenés, claro, no las nombra. No, hay excepciones, pero vos lo que tenés que hacer es, después, vos tenés los 9 días que te pagan el 100%, te pagan el 75% los restantes días, y vos tenés que ir, encima que estás enfrentando una enfermedad compleja, ir y probar para que a vos te den ese 25% de esos días que vos tuviste. Entonces presentar la constancia que te dio el médico y listo, ya está. Bueno, no hay problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si cuando pasás por enfermedades complejas, ir y decir vos, vení, a ver, decime cuánto te dio para esto que estás atravesando, viste, y todo, cuando son situaciones complejas o de embarazos complejos, ir a veces y volver a pasar por esa situación, me parece que estaría bueno que el decreto diga que si tenés una enfermedad, previamente. Conozco embarazadas que trabajan en el sector privado, que han estado con inquietud, que presentan los certificados en el lugar de trabajo, pero mensualmente, no les generan ningún estigma. Bueno, no. Ahí va, pero tenés que prestarlo después para que te paguen, por eso que lo pidan previamente, que vos digas, mirá, tengo un cáncer avanzado, tengo que estar 3 meses, acá tenés. No decir, bueno, después tráemelo, te van a pagar los 9 días, después que vos tengas eso, tráemelo. Hay casos de la administración pública donde hubo gente que ha estado hasta 4 años sin trabajar porque ha tenido familiares gravemente enfermos, se les ha pagado el sueldo regularmente, jamás se les ha dicho un problema porque el problema lo tenían y el Estado, el administrador lo ha acompañado. No, eso está bárbaro. Eso bueno ocurre y va a seguir ocurriendo en el Estado. Acá hay que tener claro que se quiere evitar la terminar con pero las avivadas. A ver, Ernesto, las avivadas, es otra cosa. ¿La avivada es culpa del funcionario? Por supuesto. Del que se aviva, sí. ¿Y por qué no se controla por otro lado? Porque hay un marco institucional que lo permite. Claro, el tema de incentivos, por eso digo que eso saludo a la iniciativa. Los médicos que certificaban. Los incentivos hoy no te llevan a reintegrarte. Los médicos que certificaban y certificaban. Capaz que por ahí también hay que regular. No solamente por esto. Y también hay que darle. Porque yo no sé qué se ahorra el Estado pagando el 75% si sigue la joda de los certificados médicos. No va por ahí, me parece que lo que se busca es evitar el ausentismo. No es un tema de ahorro. Señores, me parece. Y me dejás meter la última, que es importante. No, porque acá se tocó el tema de los profesores de San José cuando se sacaba una foto por el CIE de la luz y pusimos el grito en el cielo con la laicidad. El Comité de Libertad Sindical de la OIT, porque se presentó un recurso de queja por parte de FENAPES, dijo que no se violentó la laicidad en el primer informe. OIT Ginebra, esa OIT que aplaudimos cuando se modificó la ley de negociación colectiva, también deberíamos aplaudirla ahora a través de este informe. Aplaudí la OIT. No, digo en general la sociedad. ¿Es un tema político ese? ¿Es un tema político ese? ¿Lo dejamos por aquí? No, no es un tema político.
Es un tema jurídico. Vamos para el jueves. Es un tema jurídico. Es un tema jurídico de la OIT de Ginebra, no del Uruguay. Pero cuando la OIT le dijo a los empleadores que hay que modificar la negociación colectiva, salimos todos corriendo, habría que decir, no, es de ustedes, Montrecho. La campaña política va a empezar más adelante. Ya produce un tema para otro. Nosotros producimos en vivo, señores. Lo que pasa es que se llama Comité de Libertad Sindical, nos pone como loco. Pero es de la OIT, no es nuestro. Acá dejamos picando para la audiencia. ¿Por qué se llama así eso? Hay contenido jurídico. Gracias, doctor Fernando Dotti, por estar con nosotros. placer. Gracias, doctor Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Giancarlo Montano. El gusto de siempre. Vamos arriba, Néstor. Ha sido nuestra mesa de intercambio de Vamos ideas. arriba.